Tengo que decirte algo y no quiero esperar a que sea demasiado tarde para esto. Sé que entre tanta información que hay por ahí, se hace cada vez más difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Así que no creas nada, verifícalo todo. Según las estadísticas, las probabilidades de nacer son de 1 entre 10 elevada a la 45.000. También dicen que es más probable ganar un premio en una lotería donde juega todo el planeta multiplicado por 15. Estar en este mundo es todo un milagro. Cuando leí esta noticia, me sentí todo un triunfador. Pero aunque las probabilidades de nacer son casi de cero, lo que sí es 100% seguro es que todos nos vamos a morir. Y para eso no se necesita un estudio estadístico. Sin embargo, así como existen muchas formas de morir, también existen muchas formas de vivir y ser inmortal en la memoria de las personas. Y así como muchos morirán sin haber vivido, otros se harán inmortales en la historia. Algunos como héroes y otros como los villanos de la película. Tengo miedo. Entonces, así como es de importante la forma en la que se vive, supongo que también debería serlo la forma en la que se muere. No sé si cuando veas este video yo siga presente en mi forma física, pero si lo estás viendo ahora, significa que ya existo en tu mente y espero que en tu corazón. Tengo muchos recuerdos en mi mente, pero no recuerdo haberle pedido a nadie la oportunidad de nacer. De modo que siento que haber nacido no fue una elección, sino un regalo. Una oportunidad para experimentar aquello que llamamos vida. Recibí el regalo de la vida como quien es invitado a una gran fiesta. Y empecé a disfrutar de un buffet de experiencias y un cóctel tremendo de emociones. Digo, es que me imagino perderse allá. Por acá dándole un saludito. Cada mañana salí a recorrer un poco fuera del hotel. Algunas dulces, otras amargas, algunas picantes y otras de esas que te explotan en la boca. Reí, lloré, me enojé, me enamoré, sentí decepción. Una hora después. Alegría, frustración, tranquilidad y todas las emociones que vienen en el paquete de esta vida. Y cuando me preguntaban por mi trabajo, ay, no sabía cómo explicarlo. Y al final, simplemente respondía que me la pasaba viajando por todo el mundo de festival en festival, pintando gente desnuda. Qué buena onda. Pero no todo ha sido fiesta. Desde el asesinato de mi padre, cuando yo era un niño, en mi vida he visto tantas muertes que empecé a sentir que en algún momento también llegaría la mía. Y no quedaba más que aceptarla con dignidad. Por eso traté de ganarme mi lugar en el mundo, buscando la forma de ayudar a otros como yo. No sé por qué siempre tuve la idea de que la clave de la vida estaba en explorar tus talentos, perfeccionarlos y encontrar la mejor forma de servirle a otros. Esta información vale millones. Era como una ecuación en 3 simples pasos. Explora tus talentos, encuentra en qué eres bueno y elige un problema o una necesidad donde puedas ser útil. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Con esta canción. Ay.
Recorrí los 5 continentes, conocí personas increíbles, fui director de un festival de arte en África. Y la mujer que fue mi amor platónico durante casi 7 años es ahora mi compañera de aventuras. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y entre todo, contando lo bueno y lo malo, la verdad es que me siento una de las personas más afortunadas del mundo. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Pero con la llegada de la pandemia tuve que regresar a mi país. Pero aunque intenté aplicar la misma ecuación de siempre, esa misma ecuación de 3 pasos, en este momento se percibe una fuerte tensión y sufrimiento. Especialmente aquí en mi ciudad. Hay una guerra entre personas que luchan por su vida y otros que la viven sin luchar, pero sin darle ningún sentido, más allá de esperar a que llegue su muerte. Debo aclarar que yo estoy bien, pero es inevitable no sentir la frustración y la impotencia de no poder salir adelante en tu propio país. No importa lo optimista y lo positivo que seas, a veces simplemente es agotador y en ocasiones cualquier esfuerzo parece inútil. Debes resistir. Puede sonar dramático, pero si miras las cifras de muertes y desapariciones en las últimas semanas, te darás cuenta del riesgo que implica salir a la calle a luchar en estos días. Así que en lugar de luchar para ganarme mi lugar en el mundo, quise usar el tiempo que me queda para tratar de entenderlo. Y ese se convirtió en mi último propósito. Mi proyecto final de vida era tratar de entenderla. Estuve varios meses encerrado analizando los problemas sociales para encontrar el porqué del porqué. Mucho tiempo más tarde. Después de pasar un tiempo haciéndome las preguntas que tal vez tú te has hecho o te harás algún día, por cada respuesta que encontraba, aparecían 1000 preguntas más. Finalmente, hace un par de semanas, por primera vez experimenté un sentimiento muy extraño. Había perdido el mayor de mis miedos. El miedo a morir sin haber vivido. ¡Ey! ¡Ojo! No es que quisiera morir. De hecho, sigo amando la vida. Pero entre el mar de sentimientos encontrados, pasé de la tristeza por quienes dieron su vida en esta lucha y empecé a sentir un particular agradecimiento al universo por todas las experiencias que me ha permitido vivir. Has flipado, ¿eh? Pues la vida no se trata del tiempo que estamos en este mundo, sino de las experiencias que tenemos en él. Y de repente sentí que ya había vivido las experiencias suficientes. Ya no tenía apegos, ya no quería luchar por más, para retrasar lo inevitable. Finalmente, me sentí en paz, para dejar que todo fluyera hasta que llegara el momento de mi muerte. Stop it. Get some help. Si resultaba trabajo, lo haría para ayudar a quien lo necesitara. Pero si no resultaba nada, ya solo quería empezar a vender todo lo que tenía para poder seguir estudiando hasta quedarme en ceros y esperar a que la vida sola decidiera el tiempo que yo debería de durar en este mundo. Retrospectiva. Semanas atrás, hablé con mi madre y las personas que me importan. Y les dije que ya había encontrado lo que buscaba en este mundo. Que ya me sentía en paz. Con todo, con la vida y con la muerte. Sin deudas, sin preocupaciones. Lo único que me quedaba por hacer era agradecerle a todas y cada una de las personas que me ayudaron a salir adelante y a disfrutar mi vida tanto como lo he hecho hasta ahora. Fin de la retrospectiva. No siempre tuve lo que quise, pero puedo asegurarte que lo que tengo y lo que he vivido ha sido más que suficiente para sentir la plenitud y la paz que siento ahora. Tal vez pienses que mi decisión es un poco radical, pero entre las guerras y las enfermedades, muchos no han tenido la oportunidad de despedirse de quienes aman, o compartir con su gente las experiencias y el amor que han venido postergando
por estar atentos a otras cosas. I still love you. Por eso, mi intención era que mi familia supiera que yo ya estaba en paz con la vida y con la muerte, y no le debía nada a nadie para que no sufrieran mi partida. Ay, eso según yo. Okay. Hace unos días, mientras trabajaba en un proyecto para una clienta, recibí una noticia que me devolvió el miedo a la muerte. La noticia de tu existencia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hey, antes de celebrar, si quieres saber si esto afectó mi decisión, miren la segunda parte de este video. Chao. Y bien, sé que muy seguramente hay 1 millón de personas más a los que les dieron esta noticia como me la dieron a mí. Pero antes de que todos salgan corriendo a felicitarnos y decirnos que un bebé es una bendición, quisiera hacer algunas reflexiones al respecto. Y primero, empezando por el hecho de que todas las personas, todas, tanto los que llamamos buenos como los malos, han sido niños. A veces parece que cuesta imaginarlo cuando uno ve todos estos criminales, asesinos, políticos corruptos, dictadores, terribles dictadores. Y cuesta imaginar que ellos también han sido niños y que también cuando nacieron las personas decían, ay, ahí llegó una bendición. Entonces, yo creo que es un momento para replantearnos esto de que un niño por solamente venir al mundo ya es una bendición. Y por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de estos temas que reprimen a muchos, empezando por el tema del aborto y la natalidad. Ya que muchas decisiones que tomamos en nuestra vida son basadas en los paradigmas sociales de la familia, la religión, el colegio, la sociedad en general. Y muy pocas veces uno mismo es consciente de las decisiones que toma si no tuviera ninguna de estas creencias, si no tuviera ninguna de estas influencias en la cabeza. Entonces, dejando a un lado la parte de la religión, la sociedad, la cultura, la familia, la pregunta es, ¿queremos ser padres? En una sociedad donde todo está diseñado desde la religión, la política, la banca, para producir en masa esclavos que mantienen a otros. Eso es una reflexión que quisiera hacer en este caso. Y bueno, este video es una invitación a este gran debate. Sociólogos, biólogos, historiadores, religiosos, ateos y por supuesto todas las personas que se encuentran pasando por este mismo debate en su cabeza. Pues nada, sé que en casos como estos aparecen muchas personas a querer defender la vida sin haber vivido la suya, mientras otros la defienden porque es la forma de crear los esclavos que los mantienen a futuro. ¿En qué momento vivir se convirtió solamente trabajar y trabajar y trabajar para sostener bancos, políticos? Eso es lo que quiero plantear en este momento. La vida, lo que llamamos vida. Un ciclo de trabajo, llegar a la casa cansado, no poder compartir con la familia, para seguir dejando la educación de los niños a manos de un gobierno que solamente los va a seguir formando para que sean soldados
para que trabajen en alguno de los bandos y se maten entre ellos. Esa es la reflexión que quiero hacer. Y este video es una invitación a ese gran debate. Queremos leer sus comentarios y que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Los que son padres así de repente, que nos cuenten un poco de cómo ha sido tener un hijo en este tiempo, si han podido estar presentes con ellos o si les ha tocado dejar su educación a cargo de otra persona que les infunde otras creencias, otro tipo de miedos que terminan siendo limitantes, esclavizantes para la formación de una personalidad natural, auténtica. Así que esperamos su opinión en los comentarios de este video y en las próximas semanas les estaremos anunciando el gran debate. Les estaremos contando un poco de lo que hemos pensado al respecto. ¿Vale? Chao, chao.